Pero bueno, vamos a salvar los muebles. Vamos a salvar los muebles. Bien. Bueno, para nosotros es un honor, como siempre, que don Francisco Cillán esté con nosotros. Siempre ha estado desde el primer día, desde la primera Picocruz, ha estado siempre muy cerquita de todo lo que estábamos haciendo, estaba muy cerquita de este trabajo y participando activamente, ¿no? Ya sea hasta que podamos. Hasta que podamos, exactamente. ¿Sabes? Entonces, bueno, para nosotros es una referencia, este año no podía ser distinto y además pues nos trae un tema muy interesante, ¿no? Hoy vamos a conocer a un vecino del puerto, un vecino, Vicente Aranda, que despertó en su momento una credibilidad muy grande en lo que hacía, ¿no? Lo que hacía, a juicio de su pueblo, merece ser tenido en cuenta por las instituciones religiosas, ¿no? Y de todo este proceso es de lo que Paco nos va a hablar, tanto de don Vicente Aranda como de ese proceso que se está gestando en estos momentos para que este señor sea ampliamente reconocido. Muchas gracias, Paco. A nosotros, ya sabes, es uno... vamos para allá. Vamos a ver qué tal. Ah, pues vale. Sí, porque uno ya va siendo muy mayor y no habla. Bueno, empezamos por ahí más o menos. No tengo yo para irlas pasando. ¿Te las voy pasando en picas y te las paso yo o das a la fechita? Bueno, venga, pues venga, me la pasando. Pues das a la fecha. Es que la primera, no, ves que se ve muy mal, porque es toda la... esto. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes. Yo voy a hablar precisamente de un caso insólito que se está dando en Puerto de Santa Cruz, un pueblito aquí al pie, 1,5 kilómetros, y yo creo que Santa Cruz no podía estar al margen de este hecho, porque somos dos pueblos, a veces muy unidos, a veces muy separados. Esta montaña parece que nos separa muchas veces y la verdad es que lo que nos ha hecho ha sido unir. Y bueno, pues quiero daros a conocer precisamente este hecho que para mí tiene mucho significado, porque esto no se da todos los días y menos en un pueblo de estas características, un pueblo que tiene hoy unos 300 habitantes, lo mismo en Santa Cruz que el puerto, pero que en aquella época, pues la verdad, estamos hablando del finales del siglo XIX. Esta es la partida, el acta de nacimiento, como veis, no coge ni siquiera en el esto, es muy detallada, un acta de nacimiento muy detallada. Pásala, porque no la podemos ni leer siquiera, pásala. No. ¿Me dejas un esto mando? Yo voy pasando si quieres. Tócale la barra despacio directamente, que ahora mismo no tenemos ninguna. No tienes mando esta vez. Bueno, aquí tienes la transcripción. Vamos a ver si llegamos. Esta es el acta de bautismo, que está todo en Puerto de Santa Cruz. Y este es el señor del que yo quiero hablar esta tarde. No está aquí el acta de bautismo. A lo mejor, para atrás no se puede volver. Sí, con la flecha. Con las flechas esta a lo mejor, ¿no? Ya está. Bueno, pues vamos a ver si vemos. Este es el señor del que yo quiero hablar, Era Vicente José Aranda, de Puerto de Santa Cruz, nació en Puerto de Santa Cruz, como hemos visto el acta de su nacimiento y el acta de bautismo. El acta de bautismo es muy detallada porque nos da una serie de características de quién era hijo, de quién era, veréis, a ver si veréis que nació en la villa de Puerto de Santa Cruz, provincia de Cáceres, partido judicial de Trujillo, diócesis de Plasencia, muy detallista. El 1 de septiembre de 1879. Pero quiero ver su familia, verás... los padres eran del puerto, este es el sacerdote Antonio Flores Martín, cura ecónomo de la iglesia, a ver si ahí se ve mejor, del apóstol San Bartolomé, de la villa del puerto, ¿no? Bauticé solemnemente, a un niño que se llamaba José Vicente, hijo, esto es lo que quería ver, hijo legítimo de Joaquín Aranda,
de oficio carpintero, y de Josefa Garabato, naturales, él de esta villa y ella de Erguijuela. Abuelo paterno, don Juan Aranda, profesor de cirugía. Es una profesión muy profesor además en un pueblo, ¿no? Bueno, vecino de esta y natural de Getafe, provincia de Madrid, y Petra Ruiz, natural de Laredo, provincia de Santander. Abuelos maternos, Pedro Garabato y María Rosa Retamosa, de oficio, labradores y naturales y vecinos de Erguijuela. Como vemos, estos fueron los padrinos, bueno, José Blázquez e Isidora Jiménez y tal. Bien. Entonces, este es el Héctor. Yo me voy a fijar un poquito en la grafología de su firma. A mí me llamó la atención cuando vi la grafología de su firma. Es una persona, según la firma, según la letra, pues que denota, pues debió de ser muy ordenado, debió de ser una persona muy equilibrada por el tipo de letra. ¿No veis que es un tipo de letra muy esto? Los bucles de la rúbrica incluso son todos regulares, pero hay dos cosas que me llamó la atención. Una, la inclinación de la firma hacia arriba, y otra, el rasgo que baja hacia abajo. O sea, un hombre que tiene los pies en el suelo, pero que tiene una cierta espiritualidad ya dentro, que lo demuestra en su propia firma. Esto, por lo menos, yo lo veo así. Vamos a ver. Bueno, la sociedad en que vive. José, aquí vienen prácticamente casi todos los datos otra vez que tenemos. Vive, claro, se cría prácticamente en un pueblo minifundista, aunque no sabemos si verdaderamente estuvo mucho tiempo en Puerto de Santa Cruz, porque sus padres vivían de una carpintería. Yo he conocido los Arandas en el Puerto de Santa Cruz, han sido siempre carpinteros, eran incluso los que hacían hasta las cajas mortuorias en aquellos tiempos, hace ya muchos años, etcétera. Pero en una sociedad de subsistencia, es que donde vivió este hombre, en una aldea minifundista, eminentemente agrícola y ganadera, donde el hambre y la pobreza más absoluta rondaban por doquier, superado solo por la solidaridad entre los vecinos. Es verdad que muchas veces para tapar el hambre de los demás era la colaboración de los vecinos los que más o menos lo hacían de una forma muy solidaria. Esto también lo observé yo, incluso después de la posguerra, este hecho. Este contexto familiar y social marcó los primeros pasos de su vida, dotándolo de una fortaleza espiritual que sería fundamental en su vocación, indudablemente. Cuando José Vicente tenía 19 años, surge en España un hecho muy importante, que fue se produce en el 1898, la pérdida de las posesiones de ultramar. Esto de verdad que supuso una convulsión nacional trascendental, o sea, era la última pérdida de las posesiones de España en ultramar, y parece que la sociedad pues sufrió. Bueno, ahí está la generación del 98, ¿no?, que surge de una generación pesimista, ¿no?, a través de esto. Se pierde en Filipinas, se pierde Cuba y se pierde Puerto Rico. No hemos podido averiguar. Yo quería estos datos porque quería saber también si este hombre pues participó en esa contienda o no participó, porque tenía 19 años. O sea, lo lógico, ya estaba el sistema de quintas en España, lo lógico es que hubiese participado, podía haber estado en Cuba. No lo sabemos, porque había muchos que se libraban. Pero hubo algunos vecinos del puerto, porque yo sí he localizado a vecinos del puerto dentro que fueron a la guerra de Cuba, y su edad ya lo permitía, como sabemos, ¿no? Voy un poco deprisa porque la verdad es que ya se ha hecho tarde. Otro hecho que se surge también en edad en que él está todavía en edad de servir a la patria, como te decía por entonces, es lo de Melilla. Melilla es una ciudad que prácticamente pertenece a España
desde la toma de Granada, o sea, unos años después, muy poquito. Fue Estopiñán, de la casa de Medina Sidonia, el 17 de septiembre de 1497, en que ocupó esta ciudad que estaba prácticamente vacía. Cuando él llegó, los rifeños de entonces pues prácticamente no se dieron cuenta hasta que ya pues, estaban allí los españoles, o sea, llevaban ya un tiempo. Y entonces, bueno, pues ha sido una ciudad siempre en posesión de España. Actualmente, vamos, Marruecos ni por soñación tenía de ser una nación ni nada de eso. Otro hecho importante, o sea, esta ciudad, no obstante, ha sido siempre pues un poco un punto de polémica para los rifeños. Los rifeños del norte de África pues siempre han tenido el interés por ocuparla y tal, ¿no? Y Maura, el presidente del gobierno, pues intenta resolverlo creando unos batallones de servicio formados entre 1903 y 1904, que provocó la célebre Semana Trágica de Madrid y Barcelona, con duras movilizaciones y protestas. Y todavía mucho más fuerte fue el 27 de julio de 1909, cuando tiene lugar el desastre del Barranco del Lobo, donde las tropas españolas pues, fueron derrotadas por los rifeños, que luego pues, el problema lo va a solventar por mucho tiempo el general Primo de Rivera, el padre de José Antonio Primo de Rivera, como sabemos. Pero bueno, ya en ese periodo ya no entra este señor José Vicente y por lo tanto no lo hemos visto. No tenía agua, coño. La verdad que es que no tiene otra botella. Es que hay que ver, qué pobre soy. Siente la vocación del sacerdocio. Bueno, José Vicente, por fin, es un señor que tiene una vocación tardía. Siente la vocación del sacerdocio pues a los 31 años. Por eso es conveniente saber si más o menos pues ha pertenecido, ha estado en algún acto, ha tenido algún conflicto, alguna cosa, y a lo mejor eso mismo pues le ha hecho reaccionar. Yo ya digo que por la firma y por el esto ya se ve en él un cierto espiritualismo, una tendencia a lo espiritual, etc. A los 31 años y en el 1910 es ordenado sacerdote y el prelado de la diócesis entonces era Francisco Jarrín y Moro. Daros cuenta que todo esto yo lo hago porque estamos intentando recoger datos para establecer la biografía de este personaje. Como este señor nació en Santa Cruz, o sea, en Puerto de Santa Cruz, parece que al ser la madre de Erguijuela, parece que se trasladaron a Erguijuela, luego más tarde, no sabemos cuándo ni en qué fecha, porque esto se está haciendo ahora, estamos en un proceso de recoger datos, por eso es por lo que yo quiero darlo a conocer aquí en Santa Cruz, porque es probable que incluso por aquí también anduviese el señor este. ¿Por dónde va este como sacerdote? No creáis que atiende a cosas, a ciudades, ni a cosas importantes, ¿no? Vamos, importante todo en la vida, porque hasta lo más mínimo es importante. Pasa como párroco, pues, en Tremedal, Ávila, en Campillo de Deleitosa, Cáceres, todos son pueblos pequeñitos, más tarde, pero pueblos pequeñitos que en aquella época había una demografía muy intensa, se desarrolló un proceso demográfico muy importante en España. Daros cuenta que Santa Cruz por aquella época tendría unos 900 habitantes, el puerto estaba con 800 y pico, o sea, había un desarrollo demográfico bastante importante. Más tarde se trasladó, por razones de salud, se tuvo que trasladar a Madrid. Y ejerce los santos de Humosa y en Villanueva de Perales. Todas ellas pues, fueron poblaciones muy semejantes a donde él se crió, donde él nació y donde él más o menos pues,
Estuvo, no sabemos, probablemente hasta que tuvo los 31 años. ¿Eh? Por lo tanto, pues desde el principio supo entender perfectamente a sus feligreses. ¿Eh? La última etapa de su vida, ya muy enfermo, la realizó como capellán del asilo de Morata de Tajuña, que era un asilo en aquella época, porque hoy sabemos que tenemos los ancianos, pues tenemos los centros, estos, ¿no?, donde prácticamente nos recogen o los recogen. Pero en aquella época los ancianos tenían que dormir, o sea, que habitar en su casa, en su propia casa, y eran sus hijos los que los atendían hasta última hora. O sea, que al asilo iban solamente pues aquellos que estaban abandonados, que eran muy pobres, que no tenían donde caerse muertos, como decían por aquí, ¿no? Y entonces pues los mandaban al asilo. Y este hombre se va a atender precisamente a esa gente más sencilla, más humilde, más pobre si queremos. Y ahí pasa sus últimos años, a los más necesitados, que estaba próximo a finalizar por su vida terrenal. Mientras en España pues se vivía casi en un caos permanente de preguerra. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República Española. Ese es el estado en que se vive, ¿no? Se realizan tropelías de todo tipo. La más grave, pues, como sabemos, fue pues, los anarquistas, o sea, organizada por los anarquistas y socialistas en las revoluciones de Asturias, ¿no? Esto en el 1934, que tuvo que intervenir el ejército para sofocarlas. Esto tuvo una repercusión a nivel nacional, pero hubo otras de menor cuantía, o por lo menos con menos repercusión nacional, como por ejemplo la que sucedió en el 1931 en Castiblanco, donde los guardias civiles, un pelotón de guardias civiles, los que había en el pueblo, fueron a parar una manifestación ilegal, y se encontraron pues que los mismos manifestantes, se vivía un ambiente muy deprimente, y no es de extrañar que llegasen a ese extremo. Bueno, pues les quitaron los fusiles, los mataron, los machacaron las cabezas. Yo estaba en Castiblanco, fue mi primer destino como profesor definitivo. Y la verdad es que la gente hablaba eso y estaban pesadumbrosos, claro, de lo que habían hecho. Pero cosas más cercanas tuvimos también. En Plasenciuela, por ejemplo, pues también un sargento y un guardia civil pues fueron agredidos brutalmente. Uno de los obreros, porque habían invadido una finca y fueron a echarlos de la finca, ¿no? La propiedad, a respetar un poco la propiedad privada como estaba mandado. Esta era la situación que se estaba viviendo en España por aquella época. Los desarmaron y ya os digo, bueno, se mantenía un paro. ¿Qué situación en verdad teníamos? Pues se mantenía un paro endémico, difícil de combatir, una agricultura. Tiene que elevar un poquito la voz, le ponemos... Sí, pues ya no puedo más, de verdad, sí que ya que tengo la voz muy... Es que antes teníamos un micrófono, ¿y por qué demonios no habéis echado un micrófono? Es que estáis ahora con carencia, estáis peor, cada vez vamos más... De todas maneras, continúen porque lo estamos leyendo ya. Sí, por eso lo he puesto ahí. No, pero venga, es lo mismo. Sí, ya voy a intentar terminar porque yo veo que esto... Yo pensé que iba a haber más gente del puerto, hay pocas, y entonces, bueno... Pero bueno, que toméis conciencia de lo que era este personaje y por qué el Papa Francisco lo ha propuesto para ser siervo de Dios, que es el primer paso para que sea beatificado y para que sea santo. Va a ser beatificado. Por ahí debió empezar. No, es que ahí está precisamente.
la atención del público. Si lo doy Yo al estaba final... escuchando la biografía de un personaje. Claro. No sabía cuál era su relevancia y todo. Sí, pero yo ya empecé desde el principio diciéndote que tenía cierta espiritualidad, que se le veía muy ordenado, muy metódico en todo esto por su grafología. ¿Eh? O sea que yo ya daba datos. Esto es como la novela. Venga, es lo mismo, no te preocupes. Bueno, No se va a poder. bueno, decimos que se mantenía un paro endémico. No quiero alargar el nombre. Cuando llegamos arriba, nos encontramos una gran bola de piedra. No, ¿qué vas a hacer? Que está sonando otra cosa que está aquí. De los altares de ofrendas Está en forma de escalera. Del primer milenio antes de Cristo. Cuando subimos arriba del todo, No, es que estábamos aquí nomás escuchando. ¿No? Y atrás se sentía que habían perdido. ¿Os interesaba o no os interesaba? Estamos leyendo. Que si os interesaba o no os interesaba, que era lo importante. Es un caso curioso saber tan cercano a vosotros. No, pero si ya se han terminado las conferencias, ¿ya para qué lo vaya a poner? Si es lo mismo. Déjalo. Lo dejaremos para la siguiente. Para la siguiente, para el año que viene. Miguel, ya para el año que viene lo tienes en cuenta y ya está. ¿Eh? Yo intentaré. Mira que da voces, ¿eh? Que mi vida ha sido siempre dar voces a los alumnos. Vamos a continuar. O sea, y en la última etapa, en 20 años, me tiré con los profesores. Y fíjate si tenía que hablar. Y a lo mejor eran 70 los que estaban en una clase. Bueno, no, os decía que se pasaban necesidades de todo tipo. O sea que la sociedad era una sociedad muy deprimente. El siglo XIX fue un siglo fatal para España. Incluso hubo una guerra civil del 36, 1836, en fin, o sea, y claro, pues el principio del 19, pues no, o sea, del 20 no fue mejor, ¿no comprendéis? Se mantenían los mismos aperos de labranza romanos, o sea, que no habíamos evolucionado prácticamente en nada, y todo esto, pues claro, la gente estaba, pues, no se podía salir de la pobreza, el que nacía pobre tenía que morir pobre, en fin, todo eso más o menos lo que hemos puesto aquí, ¿no? El número de tropelías de toda clase aumentó, a los conflictos socioeconómicos hubo que añadir los originados por razones políticas, al enfrentarse dos modos ideológicos muy diferentes de pensamiento, que radicalmente opuestos, que creaban un ambiente de crispación con reyertas continuas entre socialistas y derechistas, principalmente falangistas, con heridos de diversos pueblos, etcétera, que hemos visto, ¿no? Este es el ambiente que se desea. Vamos a ver si llegamos. Así llegamos a las primeras, o sea, a las elecciones de febrero de 1936, que gana el Frente Popular. Hay muchos historiadores que no lo reconocen, esa ganancia, que creen que hubo pucherazo, en fin. El caso es que se da el golpe de Estado, como todos conocemos, que es la Guerra de Liberación del 18 de julio por el general Franco, ¿no? El radicalismo llegó pues entonces ya a un momento álgido, o sea, ya el momento más elevado, ¿no? Creándose un ambiente de odio y de represalias, de recelos, miedos y persecuciones entre los que no eran adictos a las ideas de una o de otro bando. Esta era la situación que se vivía en España. Y se asesinaba indiscriminadamente por el mero hecho de tener opiniones políticas distintas. Se creó un anticlericalismo infundado, hasta el punto de que muchos sacerdotes tuvieron que abandonar la sotana para no ser identificados. Yo he entendido a mi padre muchas veces decir, había un sacerdote que hacía lo mismo que ahora se hace, ¿no? Que tenía que atender a las dos parroquias, a Santa Cruz y al Puerto. Pues este hombre tuvo que huir y vivir en unas chozas que nadie sabía dónde estaba, pero en el campo. Entonces vivía mucha gente en chozos, vivía mucha gente en el campo, y este hombre pues tuvo que abandonar la iglesia, tuvo que abandonar todo, porque... Y fíjate que estos pueblos, ninguno de ellos entró en guerra. O sea, afortunadamente tuvimos la gran suerte de eso, ¿no?
y una antirreligiosidad por la izquierda más radicales que llevó pues, a muchos religiosos a la muerte sin causa justificada. Esto es lo que sucedía por entonces. Pues esa fue la situación que llevó al paredón de fusilamiento pues, al párroco de un pueblo de vida sencilla, de pobreza, de humildad, donde el sacerdote era pues, un referente para el resto de los vecinos que estaban prestos a ayudar a los más necesitados y a compartir con ellos, si llegaba el caso, pues, sus propios alimentos. Este era el sacerdote de aquella época, más o menos. Sobre todo pues, para asistirlos, sobre todo en los momentos finales, no darles ánimos y consuelo a los moribundos, ofreciéndoles un mundo más dichoso que el terrenal, en el que habían tenido toda clase de carencias, ¿no? Y esos fueron los motivos que llevaron a aquel hombre, a José Vicente, pues al paredón, un 4 de agosto de 1936. Sin pleno juicio, sin nada, cuando tenía 57 años. Daros cuenta que en aquella época, a los 60 años, era prácticamente ya entrar en la vejez. Si encima estaba enfermo, lo lógico es que este hombre estuviera enfermo. Y todavía lo sacan de su casa, vamos, lo sacan del asilo donde está asistiendo a los demás, lo sacan y lo llevan a un paredón sin más ni menos y lo fusilan. Este fue el hecho. José Vicente fue martirizado junto a otros 44 compañeros en el lugar conocido como la Asperilla, entre Arganda del Rey y Morata de Tajuña, aunque la mayoría cayeron en Paracuello de Jarama. Todos conocemos lo que fue Paracuello de Jaramas. Bueno, pues en ese grupo de 44 que recordáis que el Papa Francisco los consideró en primer lugar siervos de Dios y en segundo lugar venerables, porque ya los hechos heroicos no tenían que demostrarlo, no hay mayor heroicidad que ofrecer su vida por su creencia religiosa. Pues entonces José Vicente pues, ha superado ya las dos pruebas, esas primeras, ser siervo de Dios al ser nombrado. Esto siempre a propuesta del arzobispado de Alcalá de Henares, que fue donde él murió, y ser venerable. Ya lo único que le queda es la beatificación y de ahí pasar a esto. Vamos a ver, bueno, esto ya prácticamente lo hemos dicho. Vamos a ver qué significa ser siervo de Dios y qué significa ser venerable. Ser venerable y siervo de Dios prácticamente es lo mismo. El siervo de Dios pues se le pueden hacer preces, se le pueden hacer oraciones para que interceda ante el sumo poder por nosotros, pero, ojo, no tiene cabida en la Iglesia, todo siempre es a nivel particular, a nivel de grupos pequeños, no se le puede aplicar la liturgia eclesiástica ni nada de eso. O sea que todo es una oración privada, el que quiera encomendarse a él y no tiene más. Y luego ser siervo de Dios, pues el siguiente paso, ya has dicho que es venerable, y el siguiente paso pues sería la beatificación. Pero para pasar a la beatificación pues necesita haber hecho un milagro por lo menos. Esto es lo que ahora más o menos se está recogiendo, que los fieles pueden acudir a él como siervo de Dios que es ya, como venerable, implorarle, pero de una forma particular. Si conseguimos algún milagro, si se consigue algún milagro, aparte de que lo que estamos haciendo es la biografía ahora de Vicente, pues indudablemente se tendrá en cuenta, se llevará a la propuesta que hará Alcalá de Henares, el arzobispado de Alcalá de Henares, al Papa, y el Papa lo tendrá en consideración. Allí se reunirá un grupo de expertos y verán si esto puede ser beato o no.
¿Qué significa ser beato? Pues que el beato tiene ya, de una forma particular, en algunas iglesias puede ya tener cabida, tener su iglesia. Es probable que en el puerto se le haga una capilla, porque es del puerto, ¿no comprendéis? Pero en los demás sitios, pues, por ejemplo, en Santa Cruz a lo mejor no tendría cabida. Yo no sé, tú sabes más, Alex, que yo, que para eso nos acompaña, por eso le dije, acompáñanos, hombre. ¿De acuerdo? Y luego ya, pues el siguiente paso sería ser santo, que eso ya pues tendría cabida en todas las iglesias de la cristiandad. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es... Muy bien. Bueno, seguro que... Por lo menos esta vez no he sido largo, ¿eh? Seguro que seguimos conociendo de Vicente Aranda, porque seguro que vas a seguir investigándolo. Y bueno, Para que voy a beber agua. un porque encanto, ¿sabes? Muchísimas Bueno. gracias, Muchas Francisco. gracias. ¿Sabes? Muy bien. Esta ya la vas a tirar, ¿no? Llévatela, llévatela. Bueno, ¿qué pasa?